la ley seca, de 72 a 48 horas. Eso se mencionaba anecdóticamente que era una ley, la única ley que habíamos avanzado. Pero ya en el año pasado y este año se ha avanzado con 7 leyes. Primero, la prohibición de reelección inmediata de presidentes regionales o gobernadores regionales y locales. Dígase de paso, hasta ahora no se corrige por parte del Ejecutivo cambiarle el nomen juris a los gobernadores. Entonces va a una ceremonia en provincias y tiene en la mesa a 2 gobernadores. Tienen que decir señor gobernador regional elegido por voto popular y señor gobernador regional nombrado por la ONAGui o el Ministerio del Interior, ¿no? Es un decreto supremo simplemente, ¿no? Sí, y se ha hecho la solicitud oportunamente, sí. Sí. Nosotros hemos apoyado, esta ha sido una iniciativa del propio Congreso de la República. No queremos arrogarnos aquí de haber sido nosotros los autores de esta iniciativa, pero sí hemos apoyado esta prohibición de reelección. ¿Por qué, presidente, señores congresistas? Primero, porque es innegable que aquí una autoridad regional o municipal que esté en ejercicio de sus funciones y va a la reelección utiliza directa o indirectamente, en mayor o menor grado, recursos públicos. Eso es innegable. Y segundo, que también esto es un incentivo o una conexión con la violencia. Esto lo hemos probado en la casuística. Por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales del año pasado, de los 30 distritos, una provincia donde ha habido nulidad y ha habido que convocar a elecciones complementarias, ha sido el 80% es por pretensiones de reelección. Esas son 2 razones importantes, relevantes, que nos han llevado a apoyar esta ley que fue iniciativa del propio Congreso de la República, la prohibición de reelección inmediata de autoridades, de las cabezas de los gobiernos regionales y municipales. Es ley de escaño vacío. Esta es una resolución legislativa, ¿no?, con rango de ley obviamente, que también le hemos apoyado, tiene su inspiración en la legislación de la hermana República de Colombia, pero también hemos dicho que por cuestiones de principio la apoyamos, pero que va a ser ineficaz. ¿Por qué va a ser ineficaz? Porque se habla aquí de un proceso penal que tenga carácter de cosa juzgada. Y para nadie es un secreto que el Poder Judicial al que yo pertenezco, ahora estoy con licencia, nunca termina un proceso penal en 5 años. Nunca termina un proceso penal en 5 años. Y además cuando choca con la inmunidad parlamentaria, ¿no? O sea, esto obviamente en Colombia es un poco más expeditivo, ha sido más eficaz, porque en la última reforma constitucional eliminaron la inmunidad parlamentaria y tienen un proceso célere que funciona a nivel de Corte Suprema para ver el tema de los aforados parlamentarios. Pero lo hemos apoyado también. Y solamente 4 delitos, hay otros delitos graves también que pudieron ser incluidos. Ese es el riesgo cuando se legisla en función de un catálogo cerrado de procesos penales, ¿no? Que se queden otros delitos graves fuera de ese catálogo. Después, una ley importante también que ha aprobado este Congreso de la República es las modificaciones a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, a la Ley 26.300. Este es muy importante aquí, y aquí se acogió en forma considerativa las modificaciones que había propuesto el sistema electoral en la iniciativa legislativa que presentamos en su oportunidad. Esta es la Ley 30.315 del 7 de abril de este año, que cambia las reglas de la revocatoria de autoridades. Esta ley se venía aplicando desde el año 1997 y se había distorsionado, pero realmente ni el mismo sistema electoral, ni los políticos, ni los académicos habían reparado en que esta ley se había distorsionado. Se estaba utilizando como un mecanismo para adelantar las elecciones. Cuando llegó la revocatoria a Lima, recién tomamos atención efectivamente cuando se puso en movimiento al todo el sistema electoral y al tercio de la población nacional y al tercio de la población electoral que concentra Lima, recién reparamos en revisar esta ley 26.300 y verificamos que era defectuosa. Se estudió y se presentó una iniciativa legislativa de una nueva ley de los derechos de participación y control ciudadano. No ha salido una nueva ley, pero sí se han recogido las modificaciones sustantivas en este tema. Por ejemplo, es que ya solamente hay una revocatoria en el periodo. 2, que es calendario fijo. Tercero, que se eliminan las nuevas elecciones municipales. Te recordarán que antes se revocaba autoridades, ingresaban los accesitarios o suplentes, se convocaban nuevas elecciones municipales y estas que resultaban elegidas reemplazaban a los revocados. Entonces habían
una secuencia de 3 autoridades en un periodo corto. Esto no abonaba a favor de la gobernabilidad ni de la democracia. Esto ya se ha eliminado positivamente. Y también recordarán que había un 25% del total de firmas que se exigían de la localidad, con un tope de 400.000, en el caso de Lima. Este tope ya se eliminó. Me parece que aquí realmente hay que reconocer el trabajo del Congreso de la República. Otra norma importante también ya hace poco tiempo es el de ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Ventanilla única que ya está promulgada la ley, ya tiene su reglamento, también surge como una iniciativa del propio Poder Legislativo, de ustedes mismos, y apoyada por nosotros obviamente. Busca brindar a las organizaciones políticas información específica y relevante sobre aquellas personas que van a postular como precandidatos o como candidatos, y también en aquellos porcentajes que van a ser designados, que están en un 20%, en trance de convertirse en 25% de promulgarse la ley. La ventanilla única de antecedentes para uso electoral fue creada mediante la ley 30.322 del 7 de mayo, publicada esta fecha el 7 de mayo, y reglamentada el 7 de octubre. Aquí ya la conocen todos ustedes, ahí tienen 10 días para las organizaciones políticas presentarán solicitud de información desde los 10 días hábiles antes de la convocatoria al proceso electoral. Ya hemos puesto a disposición de las organizaciones políticas la ventanilla única. Esta fue una ceremonia sencilla pero significativa en el Jurado Nacional de Elecciones que la hicimos el 29 de octubre. ¿Qué información van a tener ahí? Sentencias condenatorias, órdenes de captura nacional, órdenes de captura internacional, sentencias condenatorias impartidas en el exterior, deudas municipales, deudas tributarias con SUNAT, bienes, deudas alimentarias, deudas ante el Estado por reparaciones civiles. Y también existe aquí, se regula la obligación por parte de las entidades públicas respectivas de brindar la información que señala la ley al Jurado Nacional de Elecciones, o sea, Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. También esta ley obliga a las organizaciones políticas a mantener la debida reserva sobre la información que obtengan de la ventanilla única. Ya dije que el reglamento se publicó el 7 de octubre. Nosotros preparamos un proyecto de reglamento que lo alcanzamos el 26 de junio, al poco tiempo de promulgada la ley, a la presidencia del Consejo de Ministros, pero formalmente se publicó el Decreto Supremo Reglamentario el 7 de octubre y reitero, aquí está a disposición de los partidos políticos y organizaciones políticas en general. Otra norma legal importante, la obligación de incluir mayor información en la llamada declaración jurada de vida, la hoja de vida. En este caso, bienes y rentas, y ahora de forma obligatoria. Recordarán ustedes que la declaración jurada de vida se inició como una buena práctica instituida por el Jurado Nacional de Elecciones, al igual que los planes de gobierno que después pasaron a tener rango legal y se convirtieron en obligatorios. En las últimas modificaciones legislativas a la declaración jurada de vida de los candidatos han incrementado la información obligatoria. Esta ley es del 19 de mayo, 30.326, que modifica la ley de partidos políticos. Ahora, si bien la declaración jurada de vida mantiene su misma estructura, se añaden como obligatorias los siguientes campos. Primero, relación de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, incluso aquellas con reserva de fallo condenatorio. Segundo, sentencias por violencia familiar. Tercero, declaración de bienes sin renta de acuerdo a lo dispuesto para las declaraciones de funcionarios públicos, lo que antes era optativo, antes era opcional, optativo voluntario. Recordemos que en las pasadas elecciones regionales y municipales del año pasado, 2014, solamente el 31% de los candidatos, de los 106.000 candidatos declaró voluntariamente bienes y rentas. Y recordemos que de los 13 candidatos a ocupar el sillón de Lima Metropolitana, solamente de los 13 candidatos, 7 declararon bienes y rentas, el resto no declaró. Ahora ya esto es obligatorio, o sea, todos los candidatos que aspiren a un cargo municipal, regional o congresal, va a ser obligatorio ya declarar bienes y rentas, o sea, qué tengo y de qué vivo, ¿no? Otra ley muy importante, la que tuvo un papel destacado aquí el congresista Fernando Andrade, es el llamado contra el voto golondrino. Recordemos que el problema más álgido que hemos tenido y que superamos felizmente el sistema electoral el año pasado,
en las elecciones regionales y municipales de 2014 son el llamado voto golondrino, que nos puso en aprietos y también generó algunos incidentes. Esta ley ha sido publicada el 27 de agosto de este año, ley 30.338. ¿Qué es el voto golondrino? Vamos a recordarlo, usted lo conoce mejor que yo, pero, o llamado en Colombia elector trashumante, se entiende como el cambio de domicilio efectuado por algunos electores para votar en un lugar distinto al de su residencia con la intención de beneficiar o perjudicar a un candidato o a una organización política. Obviamente esta ley es importante y tiene tiempo el RENIEC fundamentalmente para implementarla porque el golondrinaje se presenta mayormente en elecciones regionales y municipales que habrán el 2018 fundamentalmente, ¿no? Y aquí se agrega, por ejemplo, a la ley orgánica del RENIEC el literal M del artículo 32, señalando que el DNI debe contener como mínimo, comillas, la dirección domiciliaria que corresponde a la residencia habitual del titular. Esto va a servir también para la geolocalización de los electores. Establece una sanción por la falta de actualización de datos, como son los cambios de dirección domiciliaria o el estado civil del titular, pero no genera la invalidez del documento, pero sí una sanción pecuniaria que es ponderada, razonable, que no llega a 12 soles. ¿Sí? Es una ley muy importante realmente. Y la última ley que hemos tenido ya promulgada y publicada es la Ley de Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, REDERECI, trascendente también. Se publicó el 29 de octubre la Ley 30.353. Este nuevo registro incluirá información actualizada de las personas que incumplan con cancelar las reparaciones civiles derivadas de todas las sentencias por delitos dolosos en este caso y que tengan la calidad de cosa juzgada. Va a tener un gran impacto en el ámbito electoral, especialmente en la creación de un nuevo impedimento para acceder al ejercicio de cargos públicos y entre ellos de cargos de elección popular, el REDERECI, ¿no? Están impedidas de ejercer cargo público. Consideramos que este es un avance positivo y en la dirección directa pues impediría que sucedan más casos como el que sucedió en Ancash, muy criticado, pero que si hubiésemos tenido esta ley ya vigente, hubiese impedido todo ese problema que tenemos ahora. Así es. Sí. Aquí hay que reconozco nuevamente el papel desempeñado por el Congreso de la República como poder del Estado y de algunos otros congresistas que han estado más involucrados con el tema de reforma en materia política y electoral y que han permitido que se concreten estas normas legales que hemos mencionado, 7 y 8 con la famosa ley seca, ¿no? Bien. Vamos a entrar ya a las elecciones regionales y municipales y algunas reflexiones. Veamos los sistemas brevemente, un repaso rápido al sistema electoral regional y sistema electoral municipal. Primero, el sistema electoral. Primero, recordemos también de qué es un sistema electoral. La Constitución creo que no acierta al utilizar la expresión sistema electoral para referirse a los 3 organismos constitucionales autónomos, RENIEC, OMPI y Jurado, porque el sistema electoral, y para los que manejan apropiadamente el lenguaje político electoral, son las reglas, el mecanismo y el instrumento a través de los cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y a través de las cuales convierten votos en escaños. Es un sistema electoral, hablando con propiedad, ¿no? Sí, encargo de gobierno, representación. Sistema electoral regional. Los sistemas electorales aquí regional y municipal son diferentes. En el ámbito regional se diferencia la fórmula regional presidente y vicepresidente regional, hoy gobernador y vicegobernador, que debe ser elegida con un porcentaje no menor de 30% de votos válidos. De lo contrario, debe producirse una segunda vuelta, una elección en segunda vuelta, lo que siempre se presenta en esta clase de elecciones. Además, se elige como consejeros regionales a los más votados por cada provincia. En otras palabras, cada organización política incluye en su lista a representantes por provincia que son elegidos por los ciudadanos de dicha localidad, que con sus votos determinan él o los electos. Si hay más de un cargo de consejero para la provincia, se aplica la denominada cifra repartidora. ¿Debemos seguir con ese sistema? Esto es motivo de reflexión. Si es conveniente la llamada segunda vuelta,
Hay opiniones y argumentos a favor y en contra. Sí, sistema electoral municipal. Aquí es totalmente diferente. En el ámbito municipal hay listas cerradas y bloqueadas y se aplica el premio a la mayoría o la cifra repartidora, lo que más favorezca a la organización política ganadora, es decir, la que obtuvo mayor cantidad de votos. Ya ustedes saben qué es lista cerrada y bloqueada. Igualmente cabe mencionar que si bien es cierto el Jurado Nacional establece el número de miembros de cada consejo regional, el mínimo está en 7 y el máximo en 25 como prevé la ley, son las organizaciones políticas las que determinan el orden en la lista de candidatos, ya que no existe un mandato en la posición. Por lo tanto, ello tiene un impacto en que la población indígena, mujeres y jóvenes también, resulte no electa, porque ya vamos adelantando que se les pone a la cola en la lista, ¿no? Lo que queremos corregir. Requisitos específicos, domicilio y residencia. Este tema es importante también en elecciones regionales y municipales, es cómo calificar el requisito de domicilio y residencia que se aplican a los candidatos regionales y municipales. Como sabemos, un candidato regional debe cumplir con tener residencia efectiva por lo menos 3 años en la circunscripción por la cual postula, además de tener domicilio en dicha circunscripción inscrito en su DNI. O sea, en el DNI debe figurar ahí ese domicilio. En cambio, un candidato municipal debe cumplir con domiciliar por 2 años y se admite la posibilidad aquí del famoso domicilio múltiple, regulado en el artículo 35 del Código Civil, según la cual una persona que reside o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se entiende domicilia en cualquiera de ellos. Y aquí existe la posibilidad de votar en un lugar y postular por otro lugar, lo que es discutible, ¿no? No tiene entonces creo que debe unificarse aquí la normatividad en lo que es en elecciones regionales y elecciones municipales, nos parece así. Hay varios proyectos sobre particular, por aquí tenemos los proyectos que están en el Congreso. En el proyecto de Código Electoral que presentamos el año 2011, presentamos, aun cuando yo no estuve en la gestión en esa fecha, pero en el jurado, se planteó que se exija a ambos tipos de candidatos regionales y municipales tener residencia en la circunscripción por la cual postulan y que no se les aplique domicilio múltiple. Tiene que haber arraigo en el distrito, provincia o región por el que se postula. Ahora la ley con la aprobación de la ley que obliga a registrar los cambios domiciliarios, la ley del voto golondrino, se debería exigir que tenga registrado en su DNI el domicilio en la circunscripción por la cual postulan. Hoy de ver en el ámbito regional, pero no en el municipal. Este es un tema importante también. Vamos viendo algo de cuotas electorales, alternancia de género, cuotas electorales. En el Perú la legislación considera 3 tipos de cuotas, como ustedes saben: género, cuota de jóvenes y la cuota de comunidades campesinas, nativas o pueblos originarios. Existen cuestionamientos a la propia existencia de estas cuotas electorales por parte de aquellos que señalan que podría contraponerse a las elecciones internas. Su importancia es clave para la inclusión política. Estas son acciones afirmativas en favor de sectores o grupos históricamente discriminados, ¿no? Hablamos de mujeres, de jóvenes y fundamentalmente, diría yo, de campesinos, nativos o pueblos originarios, que son sectores discriminados. En la Constitución vigente, en el artículo 191, se garantiza expresamente que la ley establezca porcentajes mínimos para hacer más accesible la representación de género y de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. En la Constitución no se habla de los jóvenes, esto tiene rango legal. Y esto además tiene sustento constitucional en el artículo 2, numeral 17 y 31 siguientes de la propia Carta Fundamental. ¿Cómo se han desarrollado estas normas constitucionales? En los artículos que vemos en la pantalla. Es un poquito difícil la lectura. Artículo 16 de la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales, artículo 10 de la Ley de Elecciones Municipales. Bueno, hablemos de cuota de género. Esta busca facilitar la participación política de la mujer, obviamente. Se establece como mínimo 30% de la lista presentada. Es aplicable tanto en la lista de candidatos al Congreso de la República, Parlamento Andino, así como en las listas de consejeros regionales y municipales.
Cuota de jóvenes para estimular la participación de la población mayores de 18 y menores de 29 años. 20% de la lista de candidatos a consejeros regionales y a regidores municipales, provinciales y distritales. Y lo más complicado es el tema de cuota nativa. Aquí hay un problema realmente que tenemos que ir afrontando todos en forma conjunta, el Ministerio de Cultura, el sistema electoral y el Congreso de la República. Para estimular la participación de la población nativa o campesina tenemos un 15% de la lista de candidatos a consejeros regionales y a regidores municipales provinciales. No hay cuota en elecciones distritales, municipales distritales. Concurrencia, ni constitucional ni legalmente se impide que estas cuotas puedan concurrir en una única persona. Y esto también lo ha convalidado el Jurado Nacional de Elecciones en su reglamento. Que está bien o está mal, habría que discutirlo y regularlo debidamente. O sea que una misma persona podía ser de género y juventud, sí, efectivamente. Sí. Así está, es el statu quo, ¿no? Es el statu. Se evalúa si las cuotas son suficientes. En el caso de la cuota de género, el número de mujeres electas no se ha ampliado sustancialmente en los últimos años. Ahí vemos un cuadro en la elección de mujeres electas en los últimos procesos electorales. Sí. Y sobre todo por una realidad que no puede negarse, las mujeres son ubicadas en las últimas posiciones en las listas. Así estamos, ¿no? Por eso es que estamos planteando la alternancia. Ahí tenemos unos cuadros de cómo suelen ser ubicadas en las últimas posiciones en la lista de candidatos que no se ven por, bueno, la relativa. Por eso hemos planteado nosotros del Jurado Nacional de Elecciones la alternancia de las listas de candidatos para que esta ubicación final no disminuya las posibilidades reales de ser elegidas, o sea, mujer, hombre, mujer, varón, ¿no? Hasta completar la cuota. Otros países ya han llegado a la paridad, Bolivia, Ecuador, México, por ejemplo, ahí hay paridad. El tema que es discutible también porque tiene resistencias. Y en el caso de la cuota nativa se aplicó en la última elección en 18 departamentos. Aquí hemos ampliado. Se ha ido ampliando, ahí ven en la pantalla, en el 2002 fueron 10, luego subimos a 11, 13 y ahora en 18 regiones o departamentos. Y en 92 provincias, dimos un salto de 18 a 92 provincias, de 30 a 92 provincias, ¿no? Pero muy sustantivo el incremento en las últimas elecciones regionales y municipales. Ahora los hermanos nativos, campesinos o pueblos originarios electos son pocos. Y por ello con el Ministerio de Cultura, que es el que nos da las bases para establecer el dónde y cuánto deben... Sí. Aquí hay un solo proyecto para cambiar este sistema, el proyecto del señor Hugo Carrillo, pero que no se ha discutido, creo, es un proyecto para cambiar de sistema electoral en cuanto se refiere a cuota nativa. Creo que merecería más atención esto y discutirlo, ¿no? Bien, en requisitos generales. Nosotros el día 6 de agosto presentamos un proyecto de ley, que aquí se le asignó el número 4722-2015, JNE, en el marco de la reforma electoral que hemos venido impulsando, contribuyendo a impulsar, reconociendo que el titular de la función legislativa es el Congreso de la República. Eso nunca lo hemos puesto en tela de juicio, ¿no? Pero este proyecto tenía por objeto generar filtros para que aquellos quienes participen en el proceso electoral sean personas idóneas, capaces de enfrentar los retos de la gestión pública sin cuestionamientos sobre su integridad ética o moral y su compromiso con la democracia. Aquí, ¿qué proponíamos nosotros como un impedimento en elecciones municipales, regionales y congresales? Que, por ejemplo, no se permitiera la postulación de ciudadanos sometidos a un proceso penal que tuvieran ya 2 sentencias en contra. O sea, ya hubiera una sentencia en segunda instancia. Ya se había diluido ahí en forma razonable el principio de presunción de inocencia que respetamos. Este impedimento era para todo delito doloso y que tenga naturaleza permanente más allá de la rehabilitación. Recordemos que el año pasado la prensa recogió la indignación de la opinión pública cuando de los 106.058 candidatos que tuvimos el año pasado, 2.181 tenían antecedentes penales. ¿Sí? Y se responsabilizaba al Jurado Nacional de Elecciones.
Lo que pasa es que esto hay que verlo como un avance de la democracia, no como un defecto. ¿Por qué? Porque esto venía sucediendo el 2002, el 2006, el 2010, pero no se conocía. Lo que hicimos el año pasado es visibilizarlo. Ahora es un reto de la democracia que estamos construyendo todos, es tratar que esto no se repita. Esto que no se repita. Había un ciudadano que postulaba a una reelección y tenía 6 sentencias por delito doloso. 6 sentencias. Y no había forma de impedirle. Y hasta este momento no había forma de impedirle todavía. Sí, estaba rehabilitado, ¿no? De estos 2.181, 362 tenían sentencia firme, o sea, todavía ejecutándose o por ejecutarse. A estos sí los expulsamos, los excluimos del proceso electoral. Ahora se dice, pero ese proyecto es inconstitucional, pero nosotros hacemos recordar aquí, con todo respeto al Congreso de la República, de que en la ley de carrera judicial, por ejemplo, el abogado que tenga una sentencia por delito doloso, cualquier tipo de delito doloso, no puede aspirar a ser juez en su vida, así esté rehabilitado. Con el fiscal sucede igual, con el notario sucede igual. El abogado que tenga una sentencia no puede aspirar a ser notario en su vida, así esté rehabilitado. Y esta ley de carrera judicial, por ejemplo, ha soportado 2 procesos de inconstitucionalidad incoados ante el Tribunal Constitucional. No, si no ha sido demandada su inconstitucionalidad este artículo de la norma, pero el tribunal ya lo ha convalidado y el tiempo ha transcurrido. Sí. Y en la ley de carrera pública magisterial, que es una sentencia reciente, ahí también se le prohíbe al profesor que tenga una sentencia por terrorismo o por narcotráfico o por violación, delito contra la libertad y honor sexual, aun cuando estuviera rehabilitado no puede volver a las aulas, pero sin embargo sí puede postular, sí puede ser alcalde, sí puede ser autoridad regional y sí puede ser congresista. Entonces aquí hay una contradicción, había que corregir esa incoherencia. Y esta ley ha sido objeto de un proceso de inconstitucionalidad recientemente. Y ha sido del 100% de pretensiones de inconstitucionalidad, solamente ha prosperado un extremo, cuando la ley utiliza el vocablo incurso, porque dice que este vocablo es impreciso y no satisface los principios de legalidad y de tipicidad. Es una sentencia reciente, ¿no? Sí, que les pusimos. Bien, en cuanto también a la hoja de vida, ya expusimos la... Nosotros estamos pidiendo también, por ejemplo, que la hoja de vida incluya las sentencias, aunque ya estén rehabilitadas. Estamos pidiendo que también tenga los procesos penales en trámite, procesos judiciales que estén en trámite. Dijo la Corte Suprema y dijo el Ministerio Público que esto colisionaba con la presunción de inocencia. Nosotros creemos que no. Simplemente que ponderamos el derecho de la ciudadanía a tener información de que ese candidato tiene un proceso en trámite. Y al final, la verdad que los mismos opositores son los encargados de publicitarlo, ¿no? Porque todo se sabe, ¿no? Entonces, esto simplemente transparentar o sincerar una situación. Sí, esos son los proyectos. Resultados, elección regional y municipal. En general, para obtener resultados se aplica la cifra repartidora, como ustedes saben, en lista cerrada y bloqueada, ámbito municipal y por provincia, ámbito regional, para obtener resultados. Hay un par de temas que nos preocupan, por ejemplo, la segunda elección. ¿Es conveniente que se mantenga la segunda elección en elección de gobiernos regionales? Hay argumentos a favor y argumentos en contra. Porque a veces cuando hay segunda vuelta, ya ese gobierno que eligen no tiene la mayoría. No tiene la mayoría que se decide en la primera vuelta. Entonces entra con problemas de gobernabilidad, ¿no? Y lo otro es en el ámbito municipal, que como hay un premio a la mayoría, pero a veces se gana con 20%. Entonces ya entras con problemas, ¿no? Pero con el premio a la mayoría sí, obviamente, puede gobernar. Y hay un tema así un poquito anecdótico, que cuando vamos al extranjero y se comenta este tema, a veces sale en la prensa, es cuando hay un empate en elecciones municipales. La norma dice sorteo, y a veces lo que van a sortear tiene la moneda. Entonces dicen, ¿cómo es posible que se decida los destinos de un distrito o de una provincia con una moneda al aire, ¿no? Si han habido casos, han habido 2 o 3 casos en estas últimas elecciones. Sí. Bueno, habría que ver esto, ¿no? No sé si se justifica también pues otro proceso electoral, ¿no? Cuando hay un empate, ¿no? Son temas importantes. A ver, para ir ya en la parte final, en tema de vacancia, suspensión e inhabilitación, hay preocupaciones puntuales importantes. Sí. Las causales de vacancia están diferenciadas. Por ejemplo, en ámbito municipal, el nepotismo es una causal de vacancia. Igual las restricciones en la contratación, en gobiernos municipales, pero en gobierno regional no. Entonces, ¿por qué se ha hecho la diferencia, no?
Existe en este momento la diferencia, ¿no? Yo pregunto, ¿cuáles fueron las razones? A veces no tenemos la exposición de motivos a la mano para ver cuál fue la razón, ¿no? Sí, nepotismo. Por ejemplo, también, y esto ya hemos pedido nosotros que se unifique, cuando una autoridad municipal es pasible de un mandato de detención por el Poder Judicial, automáticamente la ley habilita para que esa autoridad municipal, sea alcalde o regidor, sea suspendida en sus funciones. Pero si es autoridad regional, la ley exige que eso tenga carácter firme. Entonces, a dos supuestos de hecho iguales en la autoridad regional y municipal, la respuesta jurídica es diferente. Nosotros hemos planteado que se unifique. Que se unifique. En el tema de inhabilitación, la inhabilitación puede ser una pena, puede ponerse como pena principal o como pena accesoria. Pero miren ustedes lo que está pasando. Si el proceso penal del cual se deriva la inhabilitación se rigió bajo las normas del viejo código, la inhabilitación se ejecuta de inmediato. Y si es con el nuevo código, hay que esperar a que esté ejecutoriada. Cosas sencillas que hemos pedido que se unifique, pero no han prosperado a veces, porque vino en el paquete de impedimentos. Pero estas cosas sencillas podían solucionarse, estas tres últimas cosas, con una ley sencilla, unificarlo. ¿Para qué? Es un tema de optar, o lo hacemos con el mandato judicial de primera instancia o esperamos que sea firme, pero que la respuesta sea igual para gobiernos municipales y regionales y también viejo código, nuevo código, que sea lo mismo. Bien, yo reitero el reconocimiento al Congreso de la República y estas son reflexiones porque la citación a esta sesión me llegó el día jueves, creo, pero vine por responsabilidad. Y decirles que estamos aquí para trabajar conjuntamente con ustedes y debatir o formar un grupo de trabajo conjunto, ¿no? Y sacar adelante sobre todo estas diferentes soluciones que da la norma a hipótesis, a supuestos de hecho iguales y que la ciudadanía no entiende a veces, ¿no? Y que crean a veces un cuestionamiento a los encargados de implementar, de hacer cumplir estas normas, que es el sistema electoral. Bien, yo con eso quedo a disposición de la presidencia y los señores congresistas que están presentes. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien ha compartido con nosotros sobre su balance de la aplicación de la Ley de Elecciones Municipales y Regionales y algunas apreciaciones sobre posibles modificaciones a la misma. Considerando, señores congresistas, que tenemos en esta comisión, hemos recibido 8 proyectos de ley sobre la materia que esperamos puedan constituirse en un predictamen que podamos discutir próximamente en esta comisión. Si hubiera alguna intervención, inquietud, pregunta al doctor Tábara, había pedido la palabra primero el congresista Carrillo y luego el congresista Andrade. Congresista Carrillo, por favor. Presidenta, muchísimas gracias. Con mi atento saludo al doctor Francisco Tábara. A ver, varias cosas que comentar, Presidenta, aprovechando la presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Una primera, discutirla por primera vez, entiendo, en la historia republicana, Presidenta, la posibilidad de que podamos comenzar a construir un sistema de elección completo, un sistema de elección en la misma época para todos los estamentos. No he escuchado, no ha sido discutido, no ha sido señalado este asunto como un asunto que, en mi entender, es de vital importancia. Me refiero a la construcción, por primera vez en la historia republicana, de un sistema electoral único, en el que elijamos presidente de la República, congresistas de la República, en el que elijamos gobernadores regionales y en el que elijamos alcaldes. De manera tal, primero, que ahorramos recursos, porque no tendremos entonces todos los años procesos electorales absolutamente costosos, no tendremos incluso elecciones posteriores complementarias todos los años, será una vez. Y en segundo lugar, porque eso nos permite ir delimitando funciones. Porque hoy día, con el sistema actual, el que no agarra en la primera fórmula, el que no agarra la posibilidad del Congreso, bueno, ahí está pensando en el gobierno regional. Y el que no agarra gobierno regional, alguna alcaldía será y por último, alguito quedará. Y entonces en ese esquema, digamos, se complica el panorama, no se hace una carrera estrictamente fundamentada en un conocimiento palmario. O sea, quizá primero soy candidato a una alcaldía y luego voy avanzando, no sé. Pero en cualquier caso, esa posibilidad siquiera
nos juntemos y pensemos en el futuro en un solo proceso, de manera que incluso empaten, ¿no es cierto?, los procesos constructivos en el país, los procesos de planeamiento, los procesos de planificación. ¿Sabe cuál es el problema fundamental que tienen los alcaldes hoy elegidos? Es que se han encontrado con una fórmula en la que no hay antecedentes. Y el gobierno nacional está más o menos de salida, no hay una empatía. No sé si me dejé entender con el tema, pero creo que eso tiene que ser discutido en alguna instancia, no sé si en esta, pero lo dejo como un tema para seguir conversando con el doctor Tábara. La segunda lo ha manifestado el doctor Tábara, y a mí me preocupa que continuemos en verdad con la república aristocrática, presidenta. ¿No es cierto? Porque sí, muy bien, se decide cuotas, cuota nativa, cuota de comunidad campesina, para los procesos en los distritos, en las provincias, bueno, ahí que se repartan, pues. Pero en el proceso nacional, no se oye, padre, no existe, ¿no es cierto? Este país en el que hay 8 millones de quechuahablantes, este país que tiene más o menos 2 millones de aymara parlantes, no existe esa figura. ¿De qué estamos hablando? Un país pluricultural, multilingüe, con un sistema de representación que no nos representa. Se dice, según las estadísticas, señora presidenta, que tenemos un elevadísimo porcentaje de monolingües y un elevadísimo porcentaje de iletrados. ¿Y ellos cuándo llegan al debate? ¿Cuándo tienen la posibilidad del Congreso de la República de tomar decisiones trascendentes para el país? No. Seguimos entonces con la república aristocrática. Seguimos con la posibilidad de que solamente los letrados puedan discutir los temas trascendentes del país, y eso no puede ser. Y por supuesto, cuando se presentó el año 2011 la posibilidad siquiera de construir un sistema de planeamiento, de solucionar el problema de la representación, muchas voces dijeron, no, hay una preocupación más bien por los representantes, por los peruanos en el exterior. Ellos sí tienen que tener una cuota. No importa, les quitamos a los de Lima, además con engaño, ¿no es cierto? Porque la representación de Lima dice, en teoría, hay una representación de 36. No se está contando el Callao, que está aquícito nomás, y no se está contando la representación de Lima Provincias, que está aquícito nomás también. Son 44 en realidad. Pero bueno, vamos, se está discutiendo la posibilidad de disminuir la cuota de Lima e incluir 2 curules para los extranjeros. Y para los extranjeros que vienen de la sierra, para los extranjeros de comunidades nativas, no existe, ni siquiera se discute, no, francamente no se oye. Ya no vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la imposibilidad de echar un discurso más fraterno, más concertador, más quechuahablante. Entonces, presidenta, creo que ese es un tema. Lo ha señalado el doctor Tábara. ¿Por qué razón no se discutió? El Parlamento no quiere entender, no quiere hacer un diagnóstico, no quiere ver que somos el país de José María Arguedas Altamirano, no quiere ver que somos el país de todas las sangres y que tenemos la absoluta necesidad entonces de construir un sistema de representación de todos esos sectores. Y ahí creo que sí es urgente y necesario discutir la cuota nativa o la cuota de comunidad campesina o lo que yo denomino la cuota de tipo cultural, presidenta. Muchas gracias, congresista Carrillo. El congresista Andrade, por favor, adelante. Gracias, presidenta. Saludando al presidente Francisco Tábara. Cuando usted menciona el tema de cuota de género, si bien es una preocupación, pero ahí tenemos que hacer una labor ya más educativa a nivel nacional. No es fácil conseguir muchas mujeres para hacer una selección para poderlas poner en la relación de candidatas. Tenemos nosotros excepciones, ¿no? Cuando yo he sido alcalde en Miraflores, por ejemplo, ya teníamos 50% de cuota de género. 50%, 50-50, o sea que no había problema, y sí, igual ahora. Es más, en el municipio de La Molina, la cuota de género la tienen los hombres, porque son más mujeres, pero no es fácil, le digo, conseguir el tema de mujeres. Me acuerdo, por ejemplo, llamamos a un municipio de Puno y el alcalde o el candidato alcalde no quería ni que le contestara la secretaria
de la oficina. Solo quería hablar con hombres y cuando se le dijo que tenía que poner mujer en la lista de sus regidores, es que como lo peor que le hubiéramos podido decir, ¿no? O sea, es un tema que tenemos que ir culturalmente avanzando y educando a la población. Como le digo, no es fácil, hay que hacerlo, hay que tomarlo con educación, pero esa imposición de querer poner, como dicen ustedes, alternancia, no es un camino muy adecuado que digamos, ¿no? Gracias. Y una interrupción, por favor. Adelante, una interrupción, la congresista Condori. Muchísimas gracias, saludando al presidente del jurado. Quería hacerle las dos siguientes preguntas y en alusión a lo que ha referido nuestro colega. Presidente del jurado, yo quisiera preguntarle, y en base a los indicadores de los resultados de los procesos electorales anteriores, ¿hasta qué punto es conveniente continuar con las cuotas? ¿Es favorable realmente, por ejemplo, para el género, sea femenino o masculino, se está logrando el objetivo? Hay cuota de jóvenes, hay cuota de comunidades nativas, posiblemente mañana tengamos la cuota de las personas con discapacidad o las cuotas de las personas de adultos mayores. ¿Qué opinión tiene como institución de este tema? Y por otro lado, tenemos partidos políticos que participan en los procesos electorales regionales y locales. Y creo que ya a la fecha hay oficialmente 24. Tenemos movimientos regionales y tenemos movimientos locales que participan en elecciones especialmente a distritos. Entonces, ¿hasta qué punto permite fortalecer a los partidos políticos la existencia de estos movimientos regionales locales? ¿Qué decisiones o qué acciones como ente electoral sugiere usted para fortalecer a los partidos políticos o la democracia en general? Es todo, presidenta. Gracias. Adelante, congresista Andrade, para concluir.